Como siempre, no podemos empezar este video sin que les hable de estos dos libros que ya están disponibles tanto en físico como en digital en Amazon. Entonces, si los quieren ir consiguiendo, los links van a estar aquí abajo en la descripción. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Disfruten el video. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy RH Naranjo y bienvenidos a Ficción Analizada, donde vamos a estar hablando de Un lugar en el mundo por Catherine Marsh. Y ahora, este libro sé que no es tan conocido y no tanta gente lo conoce, pero yo lo leí, la verdad, porque me lo recomendaron mis papás y creo que vale muchísimo la pena y que sí tengo que hacer un video de esto, o sea, sí merece ser divulgado. Entonces, este libro es por Catherine Marsh, salió en el 2018 y hoy vamos a estar hablando de él. Pero, como siempre, antes de que comencemos a hablar de ese libro, vamos a hacer el PAO, la posible adicción olorosa, y aquí viene el PAO para este libro, que por cierto ya me di cuenta que ya se escuchan las páginas individuales, pero el PAO para este libro va a ser un... muy buen libro, pero el olor no está tan bueno. Le voy a dar un 4 de 10, un 4 de 10, ahí se va, ahí se va. Pero, como siempre, antes de que podamos comenzar a hablar de este libro, vamos a hablar de nuestra querida autora, Catherine Marsh. Catherine Marsh nació en el 74, creo, y ella siempre fue hija única, entonces toda su adolescencia, toda su niñez, ella la pasó metida leyendo libros, ¿no? Ella vivió toda su infancia leyendo libros, leyendo historias, y siempre le fascinaron. Además de eso, ella siempre tuvo presente la idea de los inmigrantes, ya que 3 de sus 4 abuelos fueron inmigrantes que llegaron a Estados Unidos. Uno de ellos llegó a Estados Unidos a la edad de los 17 años. Entonces ella siempre tuvo esa cuestión muy presente en ella, siempre la tuvo ahí muy presente, y eso se ve muchísimo en esta historia. Además de eso, ella comenzó a escribir desde bastante temprano en su carrera. Primero era maestra de preparatoria, pero eventualmente comenzó a escribir, y esa escritura la llevó a revistas como el New York Times, los Rolling Stones, entre varias otras. La historia de este libro surge durante una experiencia que ella tuvo en la ciudad de Bruselas, que no sé si está en Bélgica, creo que está en Bélgica, pero no estoy tan seguro, probablemente lo estoy diciendo todo mal, pero bueno, ella fue de su experiencia que tuvo en Bruselas, pero eso es esencialmente todo lo que tengo que decir de Catherine Marsh. Ha publicado varias novelas además de esas, pero no estoy seguro si tienen tanto que ver con entonces si quieren ver más novelas de Catherine Marsh pueden ir a investigarlas. Por lo pronto vamos a empezar a hablar de la trama de este libro. Y Un lugar en el mundo de Catherine Marsh sigue a 2 chavitos, uno de 13 y uno de 15, más o menos. El de 15 es un sirio que se llama Ahmed, mientras que el de 13-12 es un estadounidense que se llama Max. Max se va a vivir a Bruselas por el trabajo de su papá y él odia estar ahí, lo odia con ganas, mientras que Ahmed es un inmigrante que huyó de Siria durante la guerra. Siria estaba en guerra, el libro es en el 2015, entonces en ese momento Siria estaba en guerra, que no creo que sigue la guerra, y él huyó de su hogar junto a su papá y llega a Bruselas por medio del barco. El libro empieza con que están cruzando hacia Grecia, de hecho, y la mayoría de la historia ya es cuando él ya está en Bruselas, ¿no? Entonces, la historia es que los dos se conocen y entablan una relación que eventualmente va a dar lugar al resto de la trama. Entonces está muy interesante la historia en general. Me gusta mucho cómo la diseñaron, y bueno, eso ya estoy hablando de la reseña, pero ese es más o menos de lo que trata, ¿no? Es acerca de un niño que es un inmigrante que huyó de su país, y otro que ha vivido teniendo todo lo que ha querido, y que también los dos se encuentran, y al encontrarse sus mundos van a cambiar y van a empezar los dos van a crecer como personas, ¿no? Entonces ahora sí podemos empezar a hablar de mi opinión de este libro. Ahora sí, acomodé esto de aquí atrás por si vieron el movimiento, y ahora sí vamos a hablar de Un lugar en el mundo de Catherine Marsh. Ahora, empezando por la trama,
A mí me gustó mucho de lo que habla este libro, y como habla de eventos que sucedieron hace no tanto, hace solo 6 años, en el 2015, que ya sé que no parecen 6 años, pero aún así lo fueron, es una trama muy interesante, o sea, la hace muchísimo más interesante, muchísimo más presente para nosotros amente Digo, yo vivo en México, yo no me enteré de estos eventos, pero mientras lo leía fui investigando lo que sucedió en ese momento durante el momento en el que se escribe este libro, y sí sucedieron bastantes cosas que impactan la historia de este libro de una manera indirecta. Ahora, la historia de aquí es ficción, pero está basada en hechos reales, está basada en cosas que verdaderamente sucedieron. Y yo creo que eso, el hecho de que por más ficción que sean los personajes, el momento y las situaciones en las que se encuentran sí son reales, y probablemente hubo gente que sí las vivió, hace que sea muchísimo más, que te entre muchísimo más la experiencia y que la tengas muchísimo más presente y que sea más cercano a ti, porque sabes que eso sí sucede en el mundo real y sí sucede, y hay gente a la que le va peor. O sea, en este libro al final le va bien a los personajes, pero hay gente a la que le va peor. A ellos les fue bastante bien comparado con cualquier otra situación. Entonces sí, la trama me gustó muchísimo por su relevancia a las situaciones actuales. Ya me despeiné todo, perdón, pero me gustó mucho cómo la trataron, ¿no? Cómo está tratada toda la trama, toda la relación entre los personajes y cómo los lidera de un lugar a otro. Ya me harté, ya me despeiné. Listo, creo que así quedó más o menos. No estoy usando gel, por más que parezca. O sea, ya, me veo medio formal, pero no hay problema. Pero bueno, me gustó muchísimo cómo se fueron, cómo la relación entre Ahmed y Max, que viven en mundos completamente diferentes, tiene una gran influencia en general en el resto de la trama, y me encantó la manera en la que se soluciona. O sea, el final es un final realista, es un final que no te deja como, ay, ok, o sea, lo hizo así porque es una historia. No, o sea, es un final realista en el que le va bien al personaje y te ayuda a entender que sí, hay finales, o sea, puede haber finales buenos incluso en esta situación. Te deja con esperanza porque te enseña un final bueno que sí tiene sentido que suceda así, que sí podría suceder. Y ahora con los personajes, yo creo que los personajes también son igual de ricos, en especial Max y Ahmed. Max y Ahmed tienen una relación muy bonita, y justo esa relación se da porque ellos viven en situaciones completamente diferentes. Ahmed se tiene que quedar escondido en el sótano de una casa por la gran mayoría del libro, por gran parte del libro, y antes de eso él tiene que cruzar un mar rodeado de gente que huyó de su país y está en situaciones muy peligrosas por gran parte de la historia. Ahmed le va muy difícil, él no tiene nada, o sea, él vio casi morir a toda su familia, y él ha sufrido muchísimas cosas gracias a una guerra que él no tiene nada que ver con la guerra, no es su culpa. Mientras que Max, él vivió una vida de lujos, vivió una vida alejada de todo esto, él él cree que la guerra es algo distante, algo en el pasado, algo que nunca lo va a afectar a él. Y encontrarse con Ahmed, la relación que entabla con él, le demuestra que no, que por más lejana que parezca la guerra, por más lejana que parezca la violencia, siempre sigue existiendo y no está tan lejana como nosotros creemos que está. Y varias veces podemos nosotros incluso llegar a encontrarnos en una zona de violencia de ese tipo, en el lugar en el que nos creemos más seguros. Entonces, yo creo que es una manera muy interesante de hablar de ese tema, de discutir esa situación por medio del contraste entre los personajes. Y algo que se me olvidó decir antes es que esta novela también habla mucho del fenómeno que se conoce como la islamofobia, el miedo a los musulmanes por algunos eventos que han sucedido que la verdad no están tan ligados, no están ligados al 90% de la población, al 99% de la población de musulmanes. Son ataques en su mayoría terroristas que, si lees este libro, te vas a dar cuenta de que afectan tanto a no musulmanes como a musulmanes, y hasta eso afectan todavía más a los musulmanes, porque los musulmanes no solo se ven afectados por los ataques terroristas, sino que además se ven atacados por gente exterior a ellos, por gente externa, que los ve hacia abajo, los ve mal, los discrimina por algo que ellos
que ellos no decidieron, que ellos no tienen nada que ver con eso. Y la manera en la que este libro ataca esa situación me gustó muchísimo cómo toma la situación Catherine Marsh, y los personajes lo demuestran de una manera muy buena. Ahora, la narrativa, yo creo que lo más interesante de esta narrativa es la alternancia en los puntos de vista. Hay varios capítulos que son desde el punto de vista de Max y otros que son desde el punto de vista de Ahmed, y los va alternando, ¿no? Uno y uno. Y me gustó mucho esa dinámica que nos va enseñando cómo los dos van viviendo el mismo momento, ¿no? Cómo los dos viven una misma situación de diferentes maneras y cómo ellos reaccionan. O cómo Max hace algo y al día siguiente, y en el siguiente capítulo ves cómo eso que hizo Max afecta a lo que hace Ahmed, y así vas viendo la relación. Me gustó mucho esa dinámica de la historia, y me gustó mucho la manera en la que ella describe las emociones que sienten los personajes, cómo ella describe el temor que siente Max, el temor que siente Ahmed, la furia de Ahmed, cómo Ahmed está muy enojado por la situación en la que se encuentra, porque no es su culpa y está teniendo que vivir una vida muy fea, que, o sea, a mi edad está viviendo algo horrible, y se ve que él está sufriendo verdaderamente, y su pasado, que lo llegamos a ver con partes de su pasado, se nota que lo afectan y entiendes por qué. Sí, está muy bien hecho en ese sentido, la narrativa me gustó mucho. Y yo creo que en general todo este libro está muy bien hecho. No es nada de fantasía así épico como los que he venido haciendo, no hay batallas finales ni nada, pero la manera en la que está escrito y la realidad de la situación, que esto es algo que verdaderamente está sucediendo, que sí ha sucedido y que sigue y que va a seguir sucediendo por más tiempo, uno nunca sabe, hace de este libro una trama verdaderamente hermosa. Me gustó muchísimo en general toda esta historia, y en ejecución, pues como he venido diciendo, muy bien hecho. Yo creo que merece ser divulgada esta historia, merece que la gente la conozca, y es por eso que le voy a dar un 84 de 100, un total de 4 estrellas. Me gustó muchísimo, me hubiera gustado más ver el pasado de Ahmed principalmente, y cómo Max va aprendiendo sus valores y va aprendiendo a cambiarlos, cómo él va siguiendo el ejemplo de Ahmed, él va mejorando como persona. Me hubiera gustado ver un poco más de eso, pero en general todo me encantó, y es por eso que le doy un 84 de 100. Y pues yo creo que eso es todo por hoy. Entonces muchísimas gracias por ver este video. El libro lo pueden conseguir aquí abajo en la descripción, les voy a dejar el link. Y hoy pues muchísimas gracias, nos veremos pronto y bye.